La marca Chinlin me ha sorprendido gratamente porque ya llevamos un par de drones aquí en el canal de Mundo Dron y hemos podido echar un vistazo a dos drones que, oye, mira, la verdad es que la relación calidad-precio está bastante bien. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, gracias a la empresa GRB que nos ha cedido este Chinlin X165. Y si tuviéramos que decir el nombre que ponen ellos en la tienda, pues bueno, ya nos podríamos aquí llevar un vídeo de 40 horas, porque los nombres los ponen gigantescos, pero bueno, no voy a criticar eso, fuera de broma. Vamos a poder echar un vistazo a un dron muy interesante, que está dentro de la gama de los típicos drones de CX10, Sima X12, etcétera, etcétera, y que, oye, mira, es una opción muy interesante, aunque hay un par de cosas que no me han terminado de gustar, pero cuidado, no me han terminado de gustar para bien. Es un poco extraño lo que estoy diciendo. De todas maneras, no nos adelantemos. Primero nos vamos a la mesa del taller para echar un vistazo al unboxing de este dron y después nos vamos ya directamente con el análisis. Bueno, chicos, aquí estamos en la mesa del taller con el unboxing de este Chinlin X165. La verdad, mira, yo quiero... La caja está vacía, ahora ya está sacado todo, ahora lo enseño, pero quiero que veáis cómo venía la caja, que yo creo que ha pasado por 5 guerras, ¿vale? Esto es, bueno, esto viene de la Segunda Guerra Mundial, que ya tenían sus propios drones, ¿no? Y pasó por ahí en medio, mira, esto es asqueroso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? En fin, pero bueno, oye, el dron venía bien. Esto ocurre, con este tipo de cajas siempre llegan así, me da igual quién me la envíe, prácticamente siempre llegan así cuando vienen estas cajas. ¿Por qué no hacen cajas? Bueno, supongo que si llega bien, pues tampoco hay que quejarse mucho. Bueno, vamos a echar un vistazo a todo lo que venía intacto, eso hay que decirlo. Y vamos a ver. Aparte venía un juego de 4 hélices, ¿vale? De estas pequeñitas, bueno, ya sabéis, ¿no? Estas hélices, ¿no? Que vienen aparte 4. Lo que ocurre es que cuando abrí la caja, no sé qué ha pasado, que no las encuentro ahora, ¿no? Se me han perdido, ya sabéis, en fin, algún día tendría que organizar el cuarto con los drones, ¿no? Pero bueno, así soy yo de momento. Pero bueno, venía un pack de 4 hélices, ¿vale? Y bueno, el mando de control, que es tipo CX10, ¿vale? Un mando de control que tampoco tiene mucha historia, ¿vale? Poco ergonómico, ya sabéis el rollo, solamente tiene 2 pilas de las pequeñitas, ¿vale? La estáis viendo aquí. Y poquito más. En ese punto, pues nos podemos quejar o no, eso ya cada uno. Bueno, el cargador, ¿vale? Que lo podemos enganchar a nuestro ordenador y lo cargamos, ¿vale? Se engancha por aquí. La verdad es que está muy bien. ¿Por qué? Porque la verdad es que engancha muy bien, ¿no? No son como los típicos que parece que no has terminado de enganchar el cable, ¿no? Eso es un puntazo, a mí me gusta mucho. Bueno, y aquí tenemos el dron, que vamos a ver. ¡Qué precioso! Estéticamente me parece precioso, no sé, yo no tengo mucha queja en su estética. Esa forma de flecha, ¿no? Que haremos ahora en el análisis de ella, que es muy interesante. En fin, y además muy útil. Y nada, aquí tenemos el manual, que la verdad me ha decepcionado un poco, porque no viene en un idioma que yo entienda, no viene en inglés. ¿Quién entiende el inglés? Yo no lo entiendo, o sea, ¿dónde está mi chino cantonés del norte de Rusia? ¿Vale? Que a mí me gusta, pues no voy a poderlo leer, me buscaré el manual en chino, como a mí me gusta, porque ya me he acostumbrado a leer los manuales en chino, yo no me puedo cambiar ya eso. Así que nada, bueno, fuera de broma, nos vamos directamente al análisis de este Chinlin X165. Después de haber visto lo que venía en la caja, vamos allá a echar un vistazo ya en profundidad a lo que nos ofrece este Chinlin X165. Vamos a ver. Voy a empezar primero por una cosa que parece muy banal, pero a mí personalmente creo que es algo muy interesante, sobre todo en un terreno en el que los nanodrones ya hay una competencia feroz, hay millones de opciones y ya no es lo típico que siempre al principio decían, no, pues mira, el CX10 está bien. No, ya hay una variedad brutal y los precios se están tirando cada vez más por lo bajo. Así que, oye, tenemos que ir tocando muchos aspectos que antes no tenían sentido, pero ahora yo creo que sí lo tienen. La parte estética. A mí me parece que este es uno de los nanodrones más bonitos dentro de la gama. Cuidado, cuando yo hablo de los nanodrones, yo estoy ahora mismo comparándolo con la gama del CX10, Sima X12, porque con la gama de drones que son un pelín más grandes, ¿vale? Estos son los drones más pequeños que hay en el mercado, aunque este es un pelín más grande, pero que es complicado de explicar, pero bueno, estamos hablando de los drones más orientados para volar en interior y que son más pequeños. Olvidad la comparación con un JJRC-H20, con un Niwi U207, con un H8 Mini. Esos drones no tienen nada que ver con este dron, ¿vale? Esos son drones que, oye, sí, se parecen de la gama, son intercambiables incluso para los usos,
pero que son más grandes y que creo que están más orientados para volar en interior y para volar en exterior también. Este está muy orientado a volar en interior y poco más. ¿Qué ocurre? Que estéticamente me parece maravilloso y que, oye, va a competir muy bien contra los demás drones. Vamos a ir ya con cosas más específicas. Vamos a empezar por cosas buenas y voy intercalando con cosas malas que no me han terminado de gustar. La estabilidad de este dron, la verdad es que es maravillosa y, oye, trimeándolo puedes llegar a dejarlo prácticamente quieto en interior. Es un punto interesantísimo. Además, me ha gustado mucho una cosa que forma parte de la parte estética, pero que también forma al final parte de la parte del vuelo. ¿Y en qué se basa? Es el sistema, el diseño que tiene en forma de flecha este dron. ¿Qué es lo que ocurre porque este dron tenga este diseño en forma de flecha? Que cuando estáis mirándolo un poquito lejos, vamos a ver, 3-4 metros, pues este dron os va a dar una alegría maravillosa, y esa alegría es que vais a poder ver la cabeza perfectamente. Al no ser el típico dron que es una X perfecta, como el CX-10, como el Syma X12, como el HJ993, al no ser una especie de X perfecta, este dron a cierta distancia pues voy a poderle ver la cabeza y sinceramente, y no voy a tener que utilizar el headless que tiene y todos los rollos. La verdad es que este funciona muy bien en ese punto. Tiene modo headless, pero funciona cuando quiere, ¿vale? O sea, cuando quiere funciona bien, pero cuando no, sí, podemos calibrar todo lo que sea, pero a mí yo no creo que sea uno de los headless más pulidos que hay en el mercado personalmente, no es como el del, por ejemplo, a mí me encanta el headless del JJRC-H20, sobre todo porque puedes hacer florituras y puedes hacer tonterías que, oye, son muy graciosas, pero con este dron la verdad es que sí, vale, alguna vez te puede sacar de un apuro, pero como digo siempre, lo que más os va a poder sacar de un apuro con este tipo de drones es no volándolos lejos y no volándolos como un loco, porque este tipo de drones son muy pequeños y, oye, como se os caigan en medio de los yerbajos, aquí ya tenemos un problema grande porque esto no se encuentra, ya a mí me ha ocurrido. Es más, en el vídeo del vuelo, en el vídeo de primeras impresiones lo habéis podido ver que es un poco idiota, ¿no? Lo que me pasó, ¿no? Pero oye, puede pasar. Bien, siguiente cosa, la velocidad. La velocidad está muy bien, sobre todo yo diría que es de los mejores, de los drones que está mejor calibrado a la velocidad para que su velocidad punta no sea una locura y para que su velocidad más lenta, pues oye, también se pueda adaptar muy bien a interiores. Yo creo que ese punto está muy bien, no es de los drones más rápidos del mercado, pero sí los que creo que tienen la velocidad la tiene mejor limitada para poder volar en un sitio bastante pequeño y que no se os pueda ir la pinza. Eso es un tema interesantísimo. Gira muy bien sobre su propio eje, es bastante rápido, es bastante más rápido que la media tipo CX-10, tipo Syma X12, y encima visualmente te va a gustar mucho más cómo gira este dron. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, al no ser el típico dron en forma de X y ya está, sino que tiene realmente una estética que de verdad estás pudiendo ver cómo gira sobre su propio eje y cómo puedes hacer todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que funciona y va genial, ¿no? Y os va a gustar muchísimo ver ese tipo de vuelos. La verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho. Elementos negativos y por el que a mí este dron sí me parece una opción muy interesante, pero que me fastidia bastante. Es el mando de control y lo voy a enseñar. El mando de control es este, sí, es el típico mando de control tipo CX-10, tipo HJ993, por decir drones que he traído al canal, y yo qué sé, ¿qué hago con esto? O sea, es un mando de control que personalmente me parece realmente poco ergonómico, muy incómodo y que no me termina de gustar. No me gusta que para hacer los flips tenga que estar pulsando el stick. No me gusta que para cambiar de modo de vuelo tenga que estar también pulsando el otro stick. Y encima que para el modo headless tenga que pulsar 3 veces el stick. No me termina de gustar, no me gusta para nada. Sí me parece interesante que tenga muy pocas pilas, solo tiene 2 pilas pequeñitas, lo cual está bastante bien. Pero oye, yo creo que ya este tipo de mando yo creo que lo habíamos superado y me gustan mucho más los rediseños, por ejemplo, del Niwi U207, pues bastante mejor, del JJRC H20, pues no, estoy diciendo mandos que son muy parecidos a este, pero que los han hecho bastante más ergonómicos y bastante más cómodos. Pues yo qué sé, podríamos irnos acercando un poquito más a ese terreno. ¿Cuál es el otro punto negativo que yo tengo que decir de este dron? Claramente no es un punto negativo,
en sí, pero sí es algo que os tengo que decir, que es que la batería va interna, no podemos cogerla y cambiarla por otra, en fin, no vais a poder hacer eso, por lo menos no de manera fácil, así que descartemos ese punto. De tal manera tampoco veo que sea ni algo negativo ni positivo, simplemente es una característica de este tipo de drones que están hechos para volar en interior, como en plan, yo que sé, en plan panchanguero, hecho 5 o 6 minutos de vuelo, 7 minutos y poco más, ¿no? Porque el tiempo de vuelo de este dron también está entre los 5 y 7 minutos de vuelo según como lo estéis volando. La media, pues unos 6 minutos, si queréis quedaros con un número, unos 6 minutos. ¿Personalmente eso me parece negativo? No, se carga en 25, 20 minutos, más o menos, es bastante rápido. Lo tenemos, tiene una conexión USB que la podemos conectar al enchufe del móvil o lo que sea, siempre y cuando cumpla las condiciones necesarias. Y poquito más, yo que sé, para echar un momento de pachangueo aquí o sea, en tu casa, enseñárselo a los amigos. No sé, sí, puede ser interesante, pero si lo que queréis es aspirar a sacarlo fuera, a sacar media hora seguida de vuelo, pues olvidaos de este dron y de todo tipo, y de toda esta gama en general. Tendréis que ir a una gama un pelín superior, que no implica mayor en precio, sino simplemente digo que es un pelín superior en su tamaño, porque los precios son iguales, y que, oye, a lo mejor os puede ser más interesante. Así que nada, espero que os haya gustado este dron. Personalmente me ha gustado bastante, pero claro, tiene algunas carencias que toda esta gama en general tiene y que pocos la solventan, sobre todo el problema del mando y lo de la batería, que para mí no es algo negativo, siempre y cuando tengamos en cuenta para qué sirve y para qué está dirigido este dron. Así que nada, espero que os haya gustado, por supuesto darle las gracias a la empresa GRBest por habernos cedido este Chinlin X165 y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.